tiene el poder ahora de darnos la vida. No tenemos por qué esperar la segunda venida para disfrutar esa vida ya. Ya debemos vivir en la vida eterna, disfrutar esa vida, disfrutar de las bendiciones que conllevan esa vida eterna. Mis amados, bienvenidos a nuestro programa de reflexiones espirituales. Vamos a reflexionar hoy acerca de una palabra que el Señor Jesús dijo allá en el Monte de los Olivos, cuando sus discípulos le preguntaron acerca de las señales del tiempo del fin. Pero antes te invito a que cerremos nuestros ojos para orar. Bendito y amante Consolador, te agradecemos las bendiciones recibidas, Señor, de ti, especialmente el don del discernimiento. Danos hoy más de ese colirio para el análisis que tenemos para esta mañana. Gracias por escucharnos y respondernos. En tu nombre, Jesús, lo suplicamos y agradecemos. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarte a buscar allí en el libro de San Mateo, el capítulo 24, y vamos a ver lo que nos dice allí la pluma inspirada del apóstol San Juan. A partir del versículo 3 nos dice de la siguiente manera: Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Esa es la palabra de la cual vamos a conversar en el día de hoy. Mirad que nadie os engañe. El engaño está en todas las esferas o en todas las áreas del acontecer del hombre. Se engañan los cónyuges entre sí, engañan los hijos a los padres, engañan los padres a los hijos, engañan los líderes políticos a sus ciudadanos, engañan los líderes religiosos a sus feligreses. Hay engaño en las actividades sociales, en las actividades económicas, en las actividades políticas. Hay engaños. Y en las actividades espirituales también hay engaño. Nos engañan de afuera hacia adentro, pero también hay engaños de adentro hacia afuera. Nosotros mismos podemos estarnos engañando con respecto a la salvación, con respecto a los eventos escatológicos. También podemos estarnos engañando. Por eso el Señor Jesús nos alertó hace 2000 años en ese sentido. Mirad que nadie os engañe. El apóstol Pedro nos dice en el libro de Primera de Pedro, su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 8, lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es interesante estas palabras del apóstol Pedro, sobre todo cuando las utilizamos como contexto de lo que acabamos de leer en San Mateo 24, referente al engaño. Satanás ha utilizado el engaño desde el Edén, utiliza el engaño. Él es experto en el engaño. El engaño, mi amado y amada, es aquella situación en que está ligado
o fusionado la verdad con el error. Así es más eficiente o eficaz el engaño. Satanás lo sabe y utiliza ese aspecto de ligar el error con la verdad para hacerlo más creíble. Él es experto en eso. Lo utilizó en el cielo cuando engañó a la tercera parte de ángeles. Lo utilizó en el Edén cuando desató todo su odio contra Adán y Eva. Sí, utilizó las palabras de Dios, tergiversándolas para hacer más creíble su propuesta engañosa. El término diablo, el diccionario lo presenta de la siguiente manera: alguien que hace maldad. Satanás es experto en eso, en hacer maldad. Y el engaño es una de esas facetas suyas y le ha dado grandes resultados. Sí, porque a lo largo de 6.000 años que tiene este planeta, utilizando el engaño, ha destruido a gran parte de la población del mundo. A lo largo de esos 6.000 años, la gente ha creído sus engaños religiosos con respecto a la salvación. Uno de esos engaños antiguos es que cuando la persona muere, reencarna en otro ser, no solamente en otro ser humano, puede reencarnar como un animal cuadrúpedo, como un insecto. Todo va dependiendo de la magnitud de sus pecados. Ese es uno de sus engaños y gran parte de la población del mundo ha creído eso. Otro de sus engaños, y eso lo encontramos en el mundo cristiano, es que cuando el hombre muere va al cielo inmediatamente. Ese es otro de sus engaños. Y podemos seguir hablando al respecto. Por ejemplo, muchos de los cristianos, ahora gnósticos, porque hay cristianos gnósticos y eso lo sabemos desde el primer siglo, que muchos gnósticos se convirtieron al cristianismo y trataron de corromper las doctrinas bíblicas y las han corrompido. Ellos creen en una nave madre que va a aparecer en nuestra atmósfera y en esa nave madre van a viajar algunos que han sido ascendidos o iluminados y se van a incorporar al cosmos después de haber sido extraídos de esta tierra. Otra doctrina engañosa es aquella que la supuesta iglesia de Cristo va a ser raptada de este mundo y no va a pasar por la tribulación que mencionan las escrituras. Sí. Y así sucesivamente, mis amados, podemos ir exponiendo todas estas doctrinas engañosas inventadas por Satanás para que tú no vengas a las escrituras y encuentres en ella la verdad acerca de la vida eterna. Quiero compartir contigo esta reflexión que tengo acá y que dice de la siguiente manera: las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad espiritual, no teniendo ningún criterio en que anclarse, pues han decidido
rechazar a las sagradas escrituras y andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsados por vientos doctrinales extraños. Es curioso ver cómo dentro de la cristiandad todas estas doctrinas que hemos mencionado hace un momento están inmersas paralelamente. O sea, hay cristianos de una misma denominación que creen todas ellas a la vez. No sabe diferenciar entre una y otra. Ese es un caso curioso. Hay cristianos que practican las creencias hindúes, otros practican las creencias del islamismo, otras practican creencias del budismo dentro del cristianismo. Teniendo en cuenta, mis amados, este hecho, que ninguna de esas corrientes religiosas culturales tiene que ver con el canon sagrado, tienen que ver con lo que Jesús estableció para el cristianismo. Y decíamos que además de esas creencias religiosas, otra de las doctrinas engañosas son los milagros de sanación que se están operando en algunas denominaciones cristianas. Han basado la salvación, han basado la fe doctrinal sobre milagros de sanación. Si no existen milagros de sanación, entonces se expresa que esa denominación no es verdadera. Para ser verdadera tiene que haber milagros de sanación. Otro engaño es pensar como venía sucediendo desde el primer siglo, que para que una denominación o para que un creyente esté convencido de su salvación, tiene que experimentar la obra del Espíritu Santo en sí mismo, referente al don de lenguas o al sacudimiento epiléptico. Sí, eso no es nuevo, ya eso desde el primer siglo de la era cristiana se venía introduciendo dentro de la iglesia que fundó Cristo. Los falsos maestros de la religión, estando en las manos de Satanás, procuran activamente controlar las mentes de las gentes, haciendo milagros engañosos y otros milagros fraudulentos, a fin de mantener sus templos llenos de personas incautas, las cuales les dan sus recursos económicos a fin de alcanzar salud y hasta la vida eterna. Recordamos que en la Edad Media la religión popular vendía indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era como especie de un contrato que se establecía entre el pregonero de la religión y el usuario o el creyente, en el cual el creyente pagaba sumas de dinero para obtener ese contrato firmado por el Papa. En nuestros días se utiliza que para obtener estos milagros de sanación, tú das a tu congregación donativos económicos. Algunos los llaman ofrendas, otros los llaman diezmos, otros los llaman donativos, segundo diezmo o tercer diezmo, con los cuales estos pregoneros engañosos se han enriquecido a costa de la ingenuidad de los creyentes. El libro de Apocalipsis los llama mercaderes de la salvación, y ellos son parte de Babilonia y van a recibir del castigo que Cristo ya tiene preparado para estos pregoneros que militan en Babilonia. La humanidad está siendo atacada en manojos, listos para ser consumidos, mi amado.
consumidos por el fuego de la destrucción final. Todos los que rechacen a Cristo y su justicia. Rechazar a Cristo significa rechazar la oferta de salvación que Él nos ha dado. Sí, eso es rechazar a Cristo. No importa que te llames cristiano, pero Él hace una oferta. Venid a mí y hagamos pacto. Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No mire por los caminos de los pregoneros engañosos, ¿no? Todo pregonero que se divorcia de las sagradas escrituras y enseña contrariamente a lo que ellas enseñan, es un instrumento satánico que te va a llevar a la perdición. Y eso significa que no estás en la justicia de Cristo. Cristo se ofreció a sí mismo, trazó un plan de salvación para que el hombre pueda entrar a la vida eterna. Y apoderarse de esa salvación tiene que ver con aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, aceptando que Él tiene un carácter que desea imprimir en nosotros, y su carácter tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos. Es el ente santificador, es el ente que te separa de las doctrinas fraudulentas y de los pregoneros fraudulentos. La ley de los 10 mandamientos es ese espejo que te revela tu condición de perdido, tu condición de imperfección, y te insta a buscar la perfección que solamente puedes encontrar en Cristo. Si los pregoneros de la religión te hablan acerca de que la ley de los 10 mandamientos no es necesario guardarla, ten cuidado, amado, porque la ley de los 10 mandamientos, como dije anteriormente, es el carácter de Cristo, y ese carácter debe ser impreso en nosotros si queremos entrar a la vida eterna. Otro engaño que está estrechamente unido al anterior es pagar con dinero la salida del purgatorio. Sí, amado, eso no lo dejó Cristo, no lo enseñó Él. No lo enseñan las Sagradas Escrituras por ningún lado. ¿De dónde surgió esta doctrina? Surgió de una religión apóstata que se creó en el siglo IV allá en el Imperio Romano, ¿verdad? Que tiene que ver con Constantino, el emperador romano del siglo IV. Él creó esa religión. La religión del purgatorio, la religión del infierno, la salvación que se obtiene pagando indulgencias, la creencia de que al morir tu destino definitivo es el cielo, no importa lo que tú hayas sido durante tu vida. Esa religión que pregona eso se creó en el siglo IV y Constantino el Grande fue el creador de ella, el propulsor de ella. Estos dos grandes engaños están altamente difundidos en toda la cristiandad, pero las Escrituras nos dicen que eso es mentira, y quienes la pregonan son agentes satánicos. Veamos lo que nos dice el libro de Eclesiastés al respecto, recordando en el capítulo 9 los versículos 5 al 7. Mira lo que nos dice. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El engaño referente a que el hombre va al cielo en el momento de morir tiene su origen en el paganismo.
Desde los albores de las civilizaciones, cada cultura ha creído esta mentira que contradicen las Escrituras. No necesitamos ser engañados, querido amigo. Fíjate en lo que dice el libro de Eclesiastés, en el versículo 10 del mismo capítulo 9. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en el sepulcro, es decir, en la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En este texto puedes apreciar que el hombre al morir ya no tiene conciencia, es decir, no tiene actividad orgánica, ni cognitiva, ni emocional. Respecto a ir al cielo, sin importar quién hayas sido o cómo te hayas portado mientras estés con vida, mira lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 6, el versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Por ser pecadores vamos a la muerte. De manera que si tú quieres librarte de la muerte, tienes que dejar de ser un pecador. Y la única forma de dejar de ser un pecador es dejar de ser un transgresor de la ley divina, la ley de los 10 mandamientos. Es la única forma, porque el libro de Juan, en la primera carta, el capítulo 13, los versículos 4 al 10, míralo como San Juan nos los dice. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Nadie va a ir al cielo en sus pecados, es decir, nadie va a entrar a la vida eterna en sus pecados. Nadie entrará a la vida eterna transgrediendo la ley de los 10 mandamientos, porque transgredir los mandamientos es pecado. Ahora surge la siguiente pregunta, mi amado. ¿Cómo haremos para volver a la vida entonces? La respuesta es muy simple. El libro de Romanos capítulo 5, el versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir San Pablo con esto? Justificado por la fe. O sea, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que confiar que Cristo es suficiente para salvarte. No tienes por qué echar mano de los diferentes conceptos, de las diferentes religiones del mundo con sus teorías. No tienes por qué echar manos de ellas. Solamente echa mano de Cristo, el deseado de todas las gentes. Él es quien tiene la llave de la vida. Sí, Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a María Magdalena, ¿verdad? ¿Crees esto, María, que si crees en mí, yo tengo el poder para devolverte la vida? Sí, Señor, yo creo eso. Solamente que María creía que la vida eterna se obtendría cuando Jesús viniese por segunda vez. Y es cierto, allí es donde obtendremos la vida eterna si hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Pero Jesús le estaba diciendo a María Magdalena en ese momento: María, si tú crees que yo tengo el poder de la vida eterna, entonces cree que tengo el poder de traer de vuelta a tu hermano Lázaro, de darle la vida a Lázaro en este momento, no en mi segunda venida. Sí, amado, Cristo tiene el poder ahora de darnos la vida. No tenemos por qué esperar la segunda venida para disfrutar esa vida ya. Ya debemos vivir en la vida eterna, disfrutar esa vida, disfrutar de las bendiciones que conllevan esa vida eterna, disfrutándola con Cristo desde ahora. Debemos confiar en eso. Tenemos que vivir en esa verdad
Jesús dice, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la vida porque la vida me es inherente. Yo tengo el poder de darla, sí. Y soy la verdad también. Yo soy el que soy. De manera que, mi amado, solamente somos justificados teniendo fe en Cristo. Somos redimidos teniendo fe en Cristo, confiando en Él. Entonces, nos sigue diciendo el texto, tenemos paz para con Dios. Ese término paz significa somos reconciliados con Dios. Es decir, ya no hay pleito entre Dios y nosotros, ya no hay nada que nos separe, estamos estrechamente vinculados porque hemos hecho pacto con Cristo, pero el pacto con Cristo conlleva la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Es la única forma que podemos evidenciar ese pacto, es la única forma que podemos mostrar al cosmos, al universo entero, que tenemos un pacto que está activo solamente si guardamos la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Si no es así, entonces eso de que tenemos pacto con Cristo es otro engaño de Satanás que nos ha hecho creer. Y de esa manera tenemos acceso a la vida eterna. Una vez reconciliados con Cristo, tenemos acceso inmediato a la vida eterna. ¿Cuándo se nos dará la vida eterna? Mira lo que nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses para confirmar lo que estamos diciendo. Primera de Tesalonicenses, los versículos 16 y 17, 4 nos dice, mira, porque el mismo Señor, ¿cuál Señor? Cristo, con aclamación, ¿verdad? Cuando Él diga, levantaos, esa es su exclamación, con aclamación, con voz de arcángel. Él es el arcángel, Cristo, Él es el jefe de los ejércitos celestiales, ese es su título. Soy el arcángel Miquel, yo soy el jefe de los ejércitos celestiales, con trompeta de Dios, con trompeta divina, porque Él es Dios. Su voz resonará por todo el universo, llamando a sus escogidos, los que estén muertos y los que estemos vivos en ese momento. Cristo nos llamará. Algunos se resucitarán transformados y otros seremos arrebatados, transformados. Eso es lo que nos va a decir San Pablo en estos versículos. Con trompetas de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí no está hablando de rapto, aquí no se está hablando de reencarnación, aquí no se está hablando de pago de indulgencias para entrar a la vida eterna. No, aquí se está hablando de que Cristo va a descender del cielo y cuando eso suceda, entonces los muertos, aquellas personas que hayan muerto en la fe en Él, serán resucitados primero. Sí, resucitados antes que resuciten los malos. Los malos son aquellos que no hicieron pacto con Cristo o que se mantuvieron en creencias fraudulentas, satánicas. Esos van a resucitar en una segunda resurrección, pero los justos van a resucitar en la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ¿quiénes son ellos? Los que fueron resucitados, seremos arrebatados a las nubes de los cielos a recibir al Señor en el aire. En ese momento es que vamos a ser arrebatados, no antes. Cuando Cristo venga, cuando Él descienda en las nubes de los cielos, vamos a ser arrebatados para encontrarnos con Él en el aire y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esas son las palabras que nos consuelan. Esas son las palabras que nos dan esperanza de seguir adelante en nuestra carrera cristiana, en nuestra lucha contra Satanás y sus argumentos. Esas son las palabras que han vencido a lo largo de la historia
historia o que han hecho vencer a lo largo de la historia a los hijos de Cristo. Esas palabras los han llenado de fe, de consuelo, y ellos han batallado contra todas las armas satánicas, permaneciendo fieles a Cristo, esperando ese regreso de nuestro Salvador Cristo Jesús para ser arrebatados en las nubes de los cielos para encontrarnos con Él. Otra creencia aparte de eso es un engaño satánico, mi amado. Los milagros, por otro lado, los milagros de sanación que algunos violadores de la ley de Dios están operando, no son obra del poder del Espíritu Santo, pues Él no puede obrar a través de alguien que está en violación de la ley de Dios. El Espíritu Santo no puede obrar a través de alguien que está en rebelión abierta contra Cristo, que está predicando cosas que Cristo no predicó, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no puede ser derramado sobre un cuerpo religioso que está en apostasía abierta, o sobre alguna persona que no se ha santificado o que no está trabajando en su santificación, recordando que la santificación tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos aplicados a nosotros en forma voluntaria, aprender a amar esos conceptos bíblicos, aprender a amar la ley de los 10 mandamientos. Solamente así ella será impresa en nosotros. El carácter de Cristo quedará impreso en nosotros si aprendemos a amar a la ley divina, a la ley de los 10 mandamientos, que es el carácter de Cristo. En tal sentido, el libro del profeta Isaías en el capítulo 8, mira lo que nos dice. Capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, mi amado. A la ley. ¿A cuál ley? A la de los 10 mandamientos. Al testimonio, a lo que está escrito de Cristo a lo largo y ancho de este libro del canon sagrado, la Biblia. Sí, a la ley y al testimonio. Si no hablan como está escrito, es porque no les ha amanecido. Si no predican conforme está escrito, es porque no les ha amanecido. Es porque están en tinieblas. Si no predican conforme está escrito en la ley de los 10 mandamientos, están en rebelión, están en la oscuridad, están en tinieblas, están en las manos de Satanás. Sí, amado, a la ley y al testimonio. Ata la ley entre mis discípulos, dice también el texto. Ata la ley entre mis discípulos. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, entonces tenemos que estar atados con la ley de los 10 mandamientos. De lo contrario, estamos atados en los engaños satánicos. En tal sentido, comparto con ustedes también estos pensamientos. Los sanadores deben estar a la altura de la obediencia de la ley de Dios, obedeciendo los 10 preceptos sin exceptuar ninguno. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido a la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que poseen el poder del Espíritu Santo. Las sanaciones no son garantía de salvación, no son garantía de que es el Espíritu Santo que los está haciendo, amado. Satanás también tiene el poder de hacer milagros y los va a hacer portentosos en esta parte final de la historia del mundo para engañar, si es posible, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que han decidido voluntariamente hacer pacto con Cristo. Escogidos también son aquellos que en la sapiencia divina el Señor ha laborado con ellos para arrebatarlos de las garras del enemigo, pero que ellos
en su afán de mantenerse en rebelión, siguen poniendo atención a los engaños satánicos. Nosotros todos los que hemos nacido en este planeta hemos sido predestinados a la salvación, amado. Todos hemos sido predestinados para la vida eterna, pero nosotros decidimos eso. Nosotros somos los que tomamos la decisión de ser salvos o no. Si Cristo no nos va a obligar a ser salvos, pero tampoco vamos a obligar a Cristo que nos acepte en la vida eterna como violadores de la ley de los 10 mandamientos. No, ninguna de las dos cosas puede suceder. En este tiempo en el cual vivimos, hombres perversos, violadores de la ley de Dios, se harán pasar por maestros. Sí, por maestros y por sanadores en nombre de Cristo. El consejo de nuestro Salvador fue que nadie os engañe. Bien, mi amado, espero que esta reflexión nos confirme en la fe, que esta reflexión sea de bendición total para nosotros y para nuestros seres amados. Te envío un fuerte abrazo, pero también vamos a orar para pedir al Espíritu Santo de que Él siga obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos, santificándonos, para que en el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, verdaderamente seamos arrebatados para encontrarnos con Él. Bendito Consolador, gloria a ti, que eres quien laboras en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, santificándonos, corrigiéndonos, confirmándonos en el pacto. Sigue obrando en nosotros, Señor, para que tengamos la garantía de la vida eterna, para que cuando Jesús vuelva y esté en las nubes de los cielos, podamos ser arrebatados para encontrarnos con Él. En su nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Mi amado, un abrazo